Bienvenida, bienvenido a este podcast llamado ¿Y leíste las instrucciones?, donde estaremos conversando sobre salud desde una mirada integrativa en constante búsqueda de las causas que nos enferman y no solo de los síntomas. Soy Pablo Hernández, kinesiólogo y osteópata, y estoy feliz de verte por aquí. Hola, sean todos bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado Ya leíste las instrucciones. Este vendría a ser el 5º capítulo y es la segunda entrevista que vamos a hacer con una gran profesional como es la María José Orozco. Ella es nutricionista. Trabajamos juntos, formamos una red ahí de profesionales con varios más. Y bueno, hoy día la María José nos va a hablar de la microbiota, que es un tema súper interesante, súper integrativo y poco conocido. Y no solo poco conocido, sino que también poco considerado, diría yo, todavía en las consultas profesionales. Así que, nada, te doy la bienvenida, Coté. Gracias por el espacio, gracias por aceptar la invitación y nada, pues preséntate tú para que te vayan conociendo los auditores. Hola Pablo, oye, primero que todo, muchas gracias por la invitación, un honor estar en este podcast. Yo soy María José Orozco, soy nutricionista, especialista en el deporte, nutrición deportiva, y en estos últimos años me he especializado en todo lo que es microbiota, nutrición más integrativa, más funcional, utilizar los alimentos de manera bien terapéutica, utilizar los nutrientes de manera terapéutica. Me especialicé o estudié nutrición ortomolecular, así que en todos estos años que llevo de carrera, mi intención es entregarle la mayor cantidad de herramientas a los pacientes para que puedan ir mejorando sus condiciones, enfermedades o su estado de salud. Súper. Bueno, yo creo que esa es como la motivación principal de todos los que estamos indagando en esta área, ¿no es cierto? De integrar conocimientos, de aprender, entretenernos, pero sobre todo poder ayudar a las personas, porque igual también hay un dejo de frustración como profesional de la salud, digamos, en las formaciones primarias, digamos, tú como nutricionista, yo como kinesiólogo, de que como nos enseñan las cosas en la universidad, no vamos a la causa de los problemas, no entendemos bien, nuestros consultantes tampoco se benefician de las cosas que le estamos diciendo y al final termina siendo lo que es la salud en general. Entonces, qué bacán que decidieras tomar este camino y interesante también la mirada que tienes. Ahora probablemente todos nos vamos a dar cuenta de tu mirada, pues. Así que vamos a empezar. Pues yo, en general, cuando hablamos de microbiota, ¿Mm? todo el mundo se queda así como, ya, ¿Qué es? ¿y qué es eso? ¿Qué es la microbiota, no es cierto? Sí, Entonces, me gustaría partir preguntándote eso, ¿cómo tú definirías qué es la microbiota y cómo esto puede influir en la salud de las personas? ya. Mira, en términos bien simples, la microbiota es un conjunto de microorganismos que está presente en todas las mucosas de nuestro organismo, excepto en los ojos. Está presente en la vía vaginal, urinaria, digestiva, respiratoria, en nuestra piel. Los microorganismos que son más abundantes son las bacterias, pero también forman parte de esta microbiota hongos, levaduras, parásitos, arqueas, protozoos. Hay un montón de microorganismos que forman parte de esta microbiota. ¿Y cuál es el rol que tiene? Porque mucha gente me mira con cara de, oye, pero ¿qué es eso? Mucha gente lo ha Mm. escuchado, pero no entiende muy bien cuál es el rol o cuál es la función que tiene en nuestro cuerpo. La microbiota se estudia hace poco tiempo, hace pocos años se sabe cuál es la importancia. Y la microbiota tiene principalmente una función inmunomoduladora, ¿ya? O sea, forma parte de nuestro sistema inmune. O sea, todo lo que hacen las bacterias de digerir lo que nosotros comemos, especialmente la fibra, el almidón resistente, las proteínas, los carbohidratos, ellos digieren estos alimentos y producen sustancias beneficiosas para nosotros, ¿ya? Y una de ellas es modular a nuestro sistema inmune. ¿Ya? O sea, nuestro sistema inmune, que está alojado casi el 60, 70, casi el 80% en nuestro intestino,
está finalmente relacionado en qué hace la microbiota, o sea, qué nosotros comemos para que esta microbiota o nuestro sistema inmune diga, oye, esto me hace bien o esto no me hace tan bien, genere una respuesta exagerada o genere una respuesta beneficiosa. Es una barrera de contención entre el medio externo y el medio interno. Finalmente, todos los microorganismos o alimentos o sustancias que vienen desde afuera, la microbiota dice, a ver, ¿qué es esto? Lo voy a analizar, voy a ver si esto me gusta, me hace bien, o no me gusta y voy a generar una respuesta anómala y que ahí vamos a hablar después un poquito de los síntomas para ir viendo qué es lo que dice la microbiota. Nuestra microbiota también modula mucho la inflamación, ya cómo nosotros funcionamos en nuestro día a día, qué síntomas tenemos. Nuestra microbiota sí o sí tiene mucho que ver con los neurotransmisores, o sea, con cómo está funcionando finalmente nuestro cerebro. Ya nosotros tenemos una vía bidireccional, valga la redundancia, entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Nosotros tenemos neuronas en nuestro cerebro y en nuestro intestino, y dependiendo de lo que la microbiota consuma o lo que nosotros comamos finalmente, o no solo comamos, sino que también cómo nos relacionamos con los contaminantes que hay en el medio, cómo es nuestro estado de salud mental, cuánto nos movemos. Hay un montón de factores que influyen en nuestra microbiota y que eso va a influir finalmente en cómo nosotros secretamos neurotransmisores, o sea, cómo nos sentimos en el día a día, qué emociones tenemos, nos sentimos felices, nos sentimos con bienestar, nos sentimos cansados, con poca energía, vulnerables emocionalmente sin una razón aparente. Hay muchas cosas que nuestra microbiota produce, también nos controla mucho de sustancias como microorganismos tóxicos, o sea, es multifuncional la microbiota. Vale, sí. O sea, por lo que entiendo de la explicación completísima que acabas de dar, es que entonces lo que tú me estás diciendo, lo que estás explicando, es que la microbiota está súper, súper relacionada con prácticamente todos los sistemas del cuerpo, el sistema nervioso central, las emociones, el sistema inmunológico, Metabólico. el sistema musculoesquelético, metabólico, el sueño, o sea que podríamos considerar que la microbiota, y no solamente hablando del intestino, sino que el sistema de mucosas sería como un pilar importante de la salud, ¿cierto? Sí. Yo siempre les digo a los pacientes que nuestro sistema funciona muy como las raíces de los árboles. O sea, los árboles están muy comunicados uno con otro, y finalmente en nuestro sistema, como tenemos este sistema común de mucosas, que como te decía, la microbiota se aloja en nuestras mucosas, está muy comunicado uno con otro. O sea, cuando nosotros tenemos una infección urinaria, por ejemplo, es muy común que aparezca una infección vaginal, o que aparezca algo digestivo, o que aparezca algo respiratorio, como que vienen todos los males juntos, y es porque finalmente todas nuestras mucosas están muy interconectadas, y si se enferma una, se enferman todas. Claro, eso, por ejemplo, me toca verlo siempre cuando pacientes, bueno, principalmente mujeres, consideran el tema de las infecciones urinarias como solo problemas postcoitales. Claro, Y la sí. verdad es que, claro, el postcoito en el fondo generaría un cambio, sería como la gota que rebalsa el vaso, pero el contexto que hay detrás de eso es una inflamación de bajo grado, es un problema probablemente de la microbiota Es un problema o de probablemente. otras mucosas, digamos. Sí, de todas maneras. ¿Cachai? Así que eso es algo que yo veo muchísimo: infecciones urinarias muy recurrentes, infecciones vaginales recurrentes, y claro, mucha gente lo relaciona intuitivamente con lo que pueda pasar en el intestino. Ya hoy en día, Mm, como hay un poco más de información de microbiota, la gente dice, uy, puede ser por esto y por eso llegan conmigo. Ya, pero mm. claro, hay mucha gente que no tiene idea y finalmente va al médico y tengo una infección urinaria, tengo una infección vaginal, y toman muchos antibióticos y medicamentos y corticoides y un largo etcétera, que finalmente son los que influyen en cómo nuestra microbiota se mantiene sana o se mantiene quizás un poco más enfermo. Claro, en el fondo se busca una medida como de bomberística, digamos, como ir a apagar el incendio Claro, sin tomar en cuenta los daños colaterales que produce justamente en la microbiota los antibióticos. O sea, que no quiere decir que no haya que tomarlos en el caso,
de que haya un urocultivo positivo, etcétera. Pero también debería ir de la mano todo este concepto de decir, bueno, ¿por qué está pasando estas infecciones urinarias? ¿Cuál es el Claro, contexto global de la persona, ¿no es cierto? de todas maneras. Y claro, hay algo que se me olvidó mencionar, es que nosotros tenemos una relación bien simbiótica o los microorganismos tienen una relación bien simbiótica. O sea, hay microorganismos buenos, como catalogados buenos, y organismos o microorganismos que son catalogados como más patógenos, pero que están mucho en eubiosis, ¿ya? O sea, están mucho en equilibrio. Pero finalmente la disbiosis, que es el concepto que se utiliza mucho hoy en la consulta, y en el ámbito más clínico, es un desequilibrio de la microbiota. Muchas veces los microorganismos más patógenos son los que suben y los microorganismos más beneficiosos están muy bajos. ¿Y por qué pasa eso? Muchas veces tiene que ver con lo que comemos, ¿ya? O sea, la gran mayoría de las veces, con los medicamentos que también tomamos, con nuestros contaminantes ambientales, cuánto nos movemos, hay hartos factores que influyen finalmente en que crezcan más los patógenos a que crezcan más los beneficiosos, que son los que controlan finalmente a los patógenos. Vale, súper, es un tema muy, muy interesante. Bueno, y uniendo lo que acabas de decir, me gustaría que igual profundizara y eso. En el fondo es qué cosas influyen para que la microbiota, que es tan importante, se desequilibre. Pues. ¿Cuáles son los principales factores en el día a día de una persona que hacen que este sistema funcione mal? Mira, hay varias cosas y yo te diría que una de las más importantes, así partiendo por lo principal, es la gestación. ¿Ya? O sea, cómo comió tu mamá, qué comió tu mamá, qué estrés tuvo tu mamá, cómo naciste, si naciste por parto normal o parto vaginal en este caso, o naciste por una cesárea, si hubo un forceps, si hubo mucho estrés durante ese nacimiento, después la lactancia materna, si tomaste leche de tu mamá o no. Y en la medida en la que, claro, uno va creciendo, ¿qué tan expuesto estoy, por ejemplo, a los animales, a la naturaleza, al sol? ¿Qué tanto me relaciono con otros niños? Finalmente, el tener contacto con muchos microorganismos ayuda a que nuestra microbiota se vaya fortaleciendo. Ya que tenga infecciones de niño hace que nuestra microbiota buena diga, oye, parece que tengo que controlar a estos bichos más malos y formar anticuerpos. ¿Ya? Y si nosotros seguimos así, el consumo de antibióticos, el consumo de corticoides, de antiinflamatorios, de analgésicos, como el consumo de medicamentos en general, en grandes cantidades, puede generar una alteración de nuestra microbiota. ¿Ya? El poco consumo de fibra, que si yo te pudiera contar un poco de lo que veo en la consulta, la gente cree que la fibra es para ir al baño, o sea, como, Sí. o porque cuando uno quiere bajar de peso tengo que comer más lechuga porque tiene menos calorías y me va a hacer tener un peso o una composición corporal como quiero. Pero la fibra tiene muchos más efectos que ayudarte a ir al baño. ¿Ya? La fibra ayuda a que crezcan las bacterias que nos protegen, ayudan a que crezcan las bacterias que son muconutritivas, o sea, que esta capa de moco se mantenga grande para que puedan alojarse microorganismos beneficiosos. ¿Ya? Por ejemplo, el exceso de consumo de carbohidratos, el exceso de consumo de proteínas también puede alterar nuestra microbiota. ¿Ya? El estrés. Yo te diría que uno de los gatillantes más importantes para que nuestra microbiota se altere es el estrés, porque hace que nuestro cuerpo se ponga en este modo peligro constante y hace que nuestro sistema digestivo es como que se apagara un poco y nuestro sistema digestivo más alto, el estómago en particular, que también tiene microorganismos, pero en menor cantidad, produzca menos ácido. ¿Ya? Y ese es uno de los factores más importantes para que se genere una disbiosis. Nuestro estómago es el órgano más ácido que existe, por lo tanto es ya un controlador de microorganismos. ¿Ya? Si tú te comiste una lechuga, por ejemplo, que venía contaminada, probablemente el estómago va a decir, oye, hasta aquí llegaste, te voy a destruir y no puedes pasar finalmente al intestino donde yo absorbo y donde tengo mis microorganismos más sanos. Pero si yo estoy muy estresada y no tengo ácido, o simplemente el médico me dio un antiácido, el típico omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, no hay ácido. Por lo tanto, si no hay ácido, nosotros no podemos absorber nutrientes,
le da pie a los microorganismos para crecer y eso finalmente genera una disbiosis y puede generar disbiosis en el mismo estómago o puede generar disbiosis en el intestino delgado, que nosotros tenemos principalmente lactobacilos ahí, o sea, hay poca cantidad de microorganismos, y puede generar también disbiosis en nuestro colon, intestino grueso, que es donde está la mayor cantidad de microorganismos en nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, finalmente, claro, si tenemos una alteración de nuestras emociones, se altera fisiológicamente nuestro cuerpo y eso hace que la microbiota también se descompense, ¿ya? Entonces hay bastantes factores que pueden afectar la microbiota, también el mal dormir, el descansar poco, el tener mucho contacto con las pantallas azules, poca naturaleza, hay un montón de finalmente factores que influyen, los metales pesados, cómo nos comemos la comida. Hervimos el agua en un hervidor de metal, de aluminio, cocinamos en un teflón que si uno va mirando el sartén se va saliendo ese teflón y tú te lo estás comiendo. Tomamos agua de la llave, andamos en bicicleta, yo en este caso, o vivimos en una ciudad tan contaminada como Santiago. Entonces, todos estos factores finalmente de alguna u otra forma influyen en cómo nuestra microbiota reacciona, para bien o para mal. Claro, eso, o sea, al final termina englobándolo, yo lo entiendo como, es que realmente es el ritmo de vida que nosotros llevamos, o que está impuesto, digamos, socioculturalmente o socioeconómicamente también, Mm, lo que termina por eh, empujarnos a vivir como estamos viviendo, ¿sí? O sea, haciéndole honor al nombre de este espacio, es como que no estamos siguiendo las instrucciones del fabricante porque además nuestro foco quizás está en un lugar donde tampoco corresponde, que es como de claro, producir dinero, ¿no es cierto? No de vivir la vida. Entonces, claro, resumiendo, sería como el estrés, el ritmo de vida, el sueño, la alimentación, los fármacos, el parto, o sea, sí, es que está todo implicado, ¿no es cierto? Y eso es súper bonito de reflexionar, es como, en el fondo, además que yo entiendo que lo que pasa en el parto y en la gestación, hasta como los 5 años de vida, es cuando termina de desarrollarse casi como el 70-65% de la microbiota. O sea, a ese los es un cuatro momento, años, claro, ese es un momento, ese periodo de tiempo es clave para que esta microbiota se como que programe, ¿no es madure, cierto? sí, Y parece también que, bueno, esta cosa que también he ido leyendo yo, es que esta condición se va pasando de generación en generación, o sea que es tan importante cuando una mujer o una pareja decide ir a buscar un hijo, partir desde ahí, dejándoles herencia a ese hijo, y no solo a ese hijo, sino que al nieto y al bisnieto. claro. O sea, que es tan importante eso, po, ¿cachai? Sí, Que es súper interesante, es muy, 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 muy interesante. es muy, muy, muy entretenido. Y Sí, mientras más gente sepa sobre esto, eh, más gente sana finalmente nace, o más gente enferma finalmente nace. A mí me pasa mucho hoy que veo a mis amigas o a los hijos de mis pacientes con eh, autismo, con TEA, mm, o niños que nacen obesos o que eh, o que incrementa la obesidad en los menores, diabéticos. Antes uno veía un diabético tipo 2 no sé, a los 40 50 60. Hoy uno ve un diabético tipo 2 o tipo 1 no sé, desde niños, desde jóvenes. Entonces, claro, finalmente mientras más enferma está nuestra microbiota, más enfermos están todas nuestras mucosas, más enfermos están nuestros órganos. Por lo tanto, mm, si juntamos a dos personas enfermas, obviamente que hay más probabilidades de que nazca una persona enferma. claro. No, es alucinante. Y creo que yo que esta información, o sea, dicha así como lo estás explicando tú, va a ayudar a mucha gente a entender, porque yo siento que en el uno a uno, cuando uno está con un consultante, con un paciente, o incluso estoy conversando en una reunión de esto, no se alcanza a percibir realmente la importancia
de mirar estos factores cuando estás sintiendo, cuando tienes síntomas o cuando estás desarrollando una enfermedad o cuando ya la tienes declarada. O sea, que está tan seteado, estamos tan seteados con que esto se resuelve con fármacos y ya, no somos capaces de justamente ir a mirar si es que el fabricante dice que si yo tengo que comer 6 veces en el día o no. ¿Cachai? Dice qué tengo que hacer cuando tomo antibióticos. Dice que si es que está bien, por ejemplo, la hiperhigienización Claro. de la Mm. población. Es como, oye, pongámonos una mascarilla, guantes, Alcohol gel, alcohol en todos lados. Entonces, eh, es interesante de analizarlo porque realmente ahí, y pienso yo particularmente, y ese es el motivo también de por qué quería yo abrir este espacio, es que en la medida que nosotros sepamos cómo esto funciona, vamos a entender cómo prevenir y cómo echar marcha atrás y resolver. ¿Cachai? sí, de todas Eso maneras. es lo que me gusta escuchar que está diciendo y que, bueno, tenemos como misión también ir difundiendo, ¿no es cierto? Sí. Y hablando como de lo mismo, Coté, ¿qué ocurre cuando, cuando un intestino, una microbiota, una flora, qué sé yo, un sistema de mucosa funciona de manera óptima? Ya, varias cosas. Lo más importante que tiene que ver con que nuestro intestino es permeable, por lo tanto va a dejar pasar sustancias que son beneficiosas, por lo tanto tenemos una mejor digestión, una mejor absorción de nutrientes, por lo tanto funcionamos con energía, dormimos bien, digerimos bien nuestro colesterol, lo procesamos bien, por lo tanto bioquímicamente nuestro colesterol está perfecto, estamos principalmente desinflamados, no hay dolor o no debería haber dolor en nuestro organismo, no nos duele la cabeza, no nos duelen las articulaciones, no nos lesionamos, tenemos un tránsito intestinal óptimo, o sea, evacuamos todos los días sin ningún tipo de dificultad, nuestras deposiciones no tienen restos de alimentos, no hay mucosidad, no hay sangre. Em, ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo funciona finalmente nuestro sistema digestivo o nuestra microbiota bien? Nos sentimos plenos, ¿ya? Emocionalmente también andamos bien, no hay neuroinflamación. Eh, Me pasa mucho también que yo veo a harta gente hoy en día con tratamiento psiquiátrico, muchos antidepresivos, reguladores del ánimo. Y claro, finalmente si nosotros nos ponemos a pensar en cómo come esa persona, muy pocos nutrientes, hace muy pocas cosas que le gusten y claro, no le queda otra más al psiquiatra que dejarte un medicamento que ayude a ordenarte la serotonina, que la serotonina nosotros la podemos obtener finalmente de lo que comemos o de las cosas que finalmente hacemos todos los días. Pero claro, finalmente la medicina convencional es muy reduccionista al fármaco. Ya, te duele algo, tómate esto. Te molesta esto, tómate el otro medicamento. Tienes una situación de depresión, obviamente que está perfecto que tomen un antidepresivo, pero no 15 años. Ya, finalmente las intervenciones tienen que ser sí o sí en todo ámbito, no solamente en qué fármacos tomo, cuánto tiempo lo tomo, sino en cómo como, cuánto como, em, cómo me relaciono con la naturaleza, cómo me relaciono con el resto, cómo me relaciono conmigo mismo, hago cosas que me gusten todos los días. Entonces, finalmente, para que la microbiota funcione bien, es importante percibir cuáles son los síntomas que tenemos, ¿ya? ¿Qué signos molestos o que son anormales hacen que uno diga, oye, parece que la microbiota no está funcionando bien o quizás estoy presentando una enfermedad? Mucha gente dice, oye, tengo hipertensión. ¿Qué tiene que ver con la microbiota? Mm. ¿Ya? Finalmente, claro, tiene mucho que ver porque para que nosotros podamos absorber minerales que el riñón usa en compañía con el agua para regular un montón de procesos, entre ellos la presión, necesita un pH ácido, un pH muy óptimo para absorber sodio, potasio, magnesio, cloro, fósforo, todos los minerales que necesitamos para autorregularnos. Pero claro, si nosotros no tenemos un pH ácido,
no tenemos una microbiota sana, esos minerales probablemente por mucho que yo los consuma, no los absorbo. Y se va desajustando lentamente ese riñón y con un conjunto obviamente de factores falla y no le queda otra más al cuerpo que decir, ya no tengo cómo mejorarme y te presento la enfermedad crónica. Pero lo bueno que tiene nuestro cuerpo es que de alguna otra forma se regenera, se repara, se restaura cuando dormimos bien y tiene la Es muy capacidad, noble, yo sí, encuentro que es muy es, noble es nuestro muy cuerpo. noble nuestro cuerpo, sí, y por eso es que hay que tratarlo bien y darle los recursos y las herramientas suficientes para que se vaya recuperando. Pero claro, finalmente todo, todo lo anormal que le pasa a nuestro cuerpo está sí o sí relacionado con la microbiota. Todo, por muy Ah, mínimo que pase, el pelo se te cae probablemente porque no absorbes nutrientes o porque no te comes los nutrientes suficientes para que la microbiota finalmente mantenga a tu pelo como corresponde. ¿Ya? Entonces, hay muchas patologías, condiciones, signos, síntomas, enfermedades que están sí o sí de alguna u otra manera relacionados con cómo está nuestra microbiota. claro, bueno, dijiste muchas cosas, muy interesante todo, pero hay una cosa como de la medicina, ¿cierto? Es como la medicina convencional, muy cargada a los fármacos, pero también yo como usuario también o como persona común y corriente, también deberíamos todos hacer un mea culpa, porque, o sea, yo digo que es un tema de sistema y de modelo, porque cuando tú le haces una pregunta, o sea, yo le digo a mis consultantes que me dicen, oye Pablo, pero ¿por qué todo lo que tú me estás diciendo el médico no me lo dice? Entonces yo le digo, oye, ya, pero ponte en el caso de que tú vas a un centro de salud Convencional. típico, digamos, no sé, el Tupa, no sé, uno de ese nombre, O una ¿ya? clínica, cualquiera. A una clínica, pero el típico, cuando uno va y Y se... que muchas veces son prestigiosas. Por Muchas veces, supuesto, por supuesto. sí. Podemos hablar de clínicas de todo tipo, pero si yo o esa persona va al médico porque, por ejemplo, le duele eh, el, el hombro hace 6 meses y el médico le hace una cantidad de preguntas importantes, hace un análisis importante y en la receta anotara, mira, lo que tú tienes que hacer es apagar el teléfono a las 20 horas, eh, tener contacto con la naturaleza todos los días 15 minutos, ponerte en el sol también 15 minutos, hidratarte con agua y minerales cuando tengas sed y comer cuando tengas hambre, no más ni menos, una cantidad de alimento que le haga honor al hambre. Nos vemos en 2 semanas. ¿Qué va a pensar esa persona? Perdí mi ¿Qué es plata. un chanta? ¿Qué es? No, ¿qué es un chanta, po? Es decir, no Claro. me dio nada, ¿cachai? Mm. No me dio nada, no me dio ningún medicamento para el dolor que tenía, entonces malo, voy a ir a otro, ¿cachai? A eso voy con que también tiene que ver no solo con lo que hacen los médicos, que obvio que sí tienen responsabilidad, pero hay un sistema que Mm. nos ha ido enseñando de que esa es la solución, que es Claro. una solución fácil además, fácil, es muy fácil y además es inocua, o sea, no importa si me tomo 2 semanas antibiótico y después 7 días más y así, o sea, no importa, es como que no me pasa nada, pero eso, como que falta de educación asociada a eso y que creo yo que la sociedad, el sistema tiene que ir a mirar la causa de los problemas, no solo en la salud, pero no estamos hablando de salud, pero la sociedad en el fondo está buscando lo inmediato, lo fácil, no queremos mirar las causas porque probablemente mirarlas signifique dolor también. Sí, mucho más trabajo. Es la vuelta larga finalmente. La Sí, vuelta corta es que si te duele la espalda, el hombro, un analgésico, un antiinflamatorio. Y si no se te pasó, bueno, tendré que volver a ir al médico y hacerme muchos exámenes que probablemente no arrojen nada, o quizás sí, sí, y que esté la causa. sí, Pero claro, la vuelta larga, finalmente, ¿qué es lo que hace la medicina más funcional, más integrativa? Es buscar la causa. Y sí. si encuentras la causa finalmente y sanas esa molestia o lo que haya fallado finalmente, se te acabó el problema y es una inversión finalmente. Claro.
Claro, y ahí probablemente podamos sacar a varios del concepto de enfermedad o de dolor crónico, ¿no es cierto? Hay Sí, muchos en ese saco, así como, tú tenías una enfermedad crónica, ya, otro y otro, y son todos crónicos. Yo digo, bueno, hay muchos que tienen dolor crónico, de verdad, o sea, tienen sensibilización central porque han tenido un trauma, un early life experience, qué sé yo, algo que justifique el dolor crónico. Pero hay otros tantos también que están metidos en el dolor crónico con justa razón, pero es porque no han atacado la causa de su problema. O claro, sea que su sistema les está avisando permanentemente que hay un problema y eso lo computa como dolor. claro. Y si es que no lo ataco, bueno, me va a doler 8 10 meses, 3 4 6 8 años, digamos. Y que también hablando un poco de eso, que me pasa también en la consulta mucho, es que hemos como sociedad normalizado el dolor, hemos normalizado las molestias, hemos normalizado, estoy hinchada, sí, es normal, me duele la cabeza, no importa, voy y me tomo el medicamento, me duele la espalda, ya no importa, como que voy al kine, hago sesiones y tomo antiinflamatorios y aprendo a vivir finalmente con el Con dolor o el la dolor. molestia. Y claro, eso no es normal. Nunca No. lo va a hacer. Y también relacionarlo un poco con lo que yo veo muchísimo es el tema del dolor menstrual, el síndrome premenstrual, que también mucha gente lo normaliza y tampoco lo es. Y así un Mm. sinfín de otras cosas. Hay muchos síntomas que finalmente están relacionados con una microbiota alterada o que finalmente van a confluir en que tú tengas un dolor o una molestia. Vale. Bueno, Coté, me queda una última pregunta, A ver. y que es si es que nosotros tuviéramos, eh, no sé, en algún lado tatuado así en el cuerpo, las instrucciones que dicta el fabricante para que la microbiota funcione bien. ¿Cuál dirías tú que serían las 3 o 4 primeras que aparecerían? Ya, yo te diría que lo más importante es escucharse, ¿ya? Prestarle atención a los síntomas y a los signos. Ya estamos muy, muy desconectados de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Y yo creo que una de las primeras cosas es aprender a escuchar, a evaluar, a no normalizar los síntomas y los signos. Creo que sí es importante relacionarse con un buen equipo de profesionales, ya que busquen la causa, como lo hemos hablado ahora. Hay muchísimos hoy en día que están dentro de la medicina más integrativa. Creo que es importante ir a buscar la causa para sanar finalmente el problema de base. Y desde mi ámbito, finalmente yo creo que la nutrición juega un rol importantísimo en nuestra salud. Todos los alimentos son informativos, son información para nuestro cuerpo, por lo tanto, mientras más alimentos incluyamos en nuestra vida, nuestra microbiota probablemente esté mucho más sana. ¿Ya? La proporción va a depender un poco de cada persona y para eso existimos las nutricionistas, pero mientras menos elementos químicos y procesados consumamos, y me refiero no solamente a alimentos, sino que productos como lo mismo, medicamentos, conservantes, preservantes, antibióticos, etcétera, mientras menos químicos o mientras menos nos relacionemos con los químicos, probablemente estemos mucho más sanos. Vale, perfecto. Bueno, espero que les haya gustado esta masterclass casi que hizo la Coté, Mm. impecable como siempre. Eh, y nada, si es que les gustó, pueden dejar su comentario. Me parece que tener este tipo de conversaciones y de razonamiento también aplica para una sobremesa, ¿cachai? Con un familiar que, no sé, que no lo esté pasando bien desde el punto de vista de la salud, no sé, que esté yendo a médicos constantemente buscando sentirse mejor, y probablemente este espacio y este video, este podcast, le pueda ayudar para ir entendiendo de dónde están viniendo sus síntomas y como tú dices, tenga una vida plena. Entonces, vamos a estar despidiendo este capítulo. Les agradezco mucho a todos los que se quedaron hasta el final y por supuesto te agradezco a ti, Cote, por querer participar de este espacio. Muchas gracias, Pablo.